Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la profesora Esmeralda y hoy veremos el tema de la participación ciudadana en la vida democrática. Para eso te invito a que tengas a la mano tu libreta de apuntes, tu libro de texto de segundo grado y unos lapiceros para que tomes nota de lo más importante. En esta sesión aprenderás cómo participar junto con la autoridad. Bienvenido. Desde épocas remotas, el hombre tuvo la necesidad de participar o ser partícipe de su contexto. Se dio cuenta que esto le traía beneficios en común. Por eso, es necesario que como adolescentes tú participes y te involucres en todos los ámbitos de la sociedad, cultural, económico, político, social. Así te darás cuenta que la autoridad haga y cumpla su función. ¿Te has preguntado por qué es importante participar junto con la autoridad? ¿Qué beneficios te trae hacerlo? Si no lo has hecho, es momento de hacerlo, para que podamos ver qué ventajas y beneficios te traerá participar conjuntamente con ella. Sin embargo, hay diferentes temas en los que tú puedes hacerlo, como cuáles: deterioro ambiental, temas como la salud, temas como la equidad de género, tu educación, entre otros. Sin embargo, hay temas en los que tú te puedes involucrar más a fondo. ¿Te has preguntado qué harías si hubiera un desastre natural? En Puebla ha existido. Sin embargo, tal vez no has acudido a ese llamado. ¿Qué harías si te encontraras en una situación así? En el 2017 surgió ese problema ambiental, en el que hubo un temblor en el 2017 y todos fuimos invitados a participar. ¿Cómo lo hiciste? Si no lo has hecho, ¿qué harías? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo solicitarías el apoyo a la autoridad? Para esto, te invito a que reflexiones sobre este tema. Tú como adolescente puedes involucrarte en diferentes aspectos, como lo mencionaba anteriormente. Por eso, te solicito que analices, que participes de forma activa, que vayas pensando para llegar al final de este tema, vayas pensando cómo lo puedes hacer. Lo vas a hacer con tu familia, lo vas a hacer con la autoridad, lo vas a hacer con tu comunidad o lo vas a hacer en tu escuela. Te contaré un ejemplo de lo que sucedió hace muchos años en nuestro país. Estando como presidente Antonio López de Santana, lo convocó a todos los estados del país para que acudieran a la guerra que México enfrentó con nuestro país vecino, Estados Unidos, en 1847. Sin embargo, no todos acudieron a ese llamado, razón por la cual México perdió más de la mitad de su territorio que lo conformaba. ¿Te has preguntado qué hubiera sucedido, mejor dicho, si todos hubieran participado? Si en ese momento todos los estados hubieran acudido, tal vez el desenlace de la guerra hubiera sido diferente. Y eso nos hubiera ayudado a que hoy, en la actualidad, tuviéramos todo nuestro territorio. Sin embargo, las consecuencias fueron graves y eso fue el porqué que nosotros perdiéramos más de la mitad de nuestro territorio. Tú puedes participar junto con la autoridad en temas relevantes, lo mencionaba, y lo puedes hacer vigilando cómo nuestra autoridad o qué está haciendo nuestra autoridad para cumplir con su función. En la parte de la sección de participación ciudadana del INEGI, y en él te informarás sobre este tema. Cómo puedes hacerlo, cómo puedes solicitar información a estas administraciones públicas y así podrás tener mucho más información y sabrás cómo participar. Ya comentamos algunos ejemplos de qué es la participación, en qué consiste, pero adentrémonos al tema. ¿Qué es la participación? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los tipos de participación? ¿Por qué es importante participar junto con la autoridad? ¿Te has preguntado por qué somos un país democrático? No somos un país monárquico, no somos un país autoritario. Tenemos un gobierno que nos representa, pero ese gobierno fue elegido por nosotros, por los ciudadanos, porque somos miembros de un país democrático en el que se eligen mediante el voto. Tú como miembro de una sociedad aún no eres ciudadano porque no has ejercido tus derechos políticos. Pero recordemos, cuando tú ibas en el ciclo escolar o en tu grado anterior, tuviste o viste el tema de la participación y te diste cuenta que participar es un elemento esencial de la democracia. Sin la participación no fuéramos un país democrático.
Lo somos gracias a que todos tenemos voz y voto en las decisiones de nuestro país. Por eso, la participación consiste en formar parte de las decisiones de México, en que nos involucremos y nos interesemos en todos los ámbitos. Mencionaba que en los ámbitos económico, social, político y cultural, y así podrás vigilar y supervisar las acciones del gobierno. Si no participas, no estarías formando parte de este Estado de Derecho. Es necesario que lo hagas para que puedas exigir y ver cómo trabajan nuestros funcionarios. Hablamos de diferentes tipos de autoridad. Existe la autoridad en una escuela, la autoridad en el gobierno, la autoridad en un grupo social o en la comunidad. Hay muchos ejemplos sobre este tema o sobre esta expresión de la participación ciudadana. El primero es de solicitudes. En este encontramos que el ciudadano hace una solicitud a una o a varias autoridades. Probablemente no sirve el semáforo de tu carretera, de la calle, de la avenida donde cruzas, y esto está ocasionando accidentes. Entonces tú haces la solicitud para que acudas o la autoridad acuda a corregir ese problema. La segunda expresión es la de protestas. Se formulan por escrito o mediante reuniones colectivas por actos u omisiones de las autoridades. Aquí podemos poner de ejemplo que el camión de la basura no ha pasado durante varios días, durante varias semanas, y esto está ocasionando un foco de infección y está haciendo que se vea, tenga un mal aspecto físico el lugar. Entonces, se reúnen varias personas para hacer la solicitud a esa autoridad o junto con la autoridad solucionan el problema. La siguiente expresión es la de acciones, en las que colaboran ciudadanía y autoridades. Te mencionaba que hay diferentes tipos de autoridades. En la escuela encuentras a tu director o a los directivos y en ellos puedes contribuir al mejoramiento de la calidad de educación que recibes o que recibas. Para esto, tal vez la infraestructura se está deteriorando. Entonces, lo que tú haces es contribuir para que tu escuela mejore su aspecto físico. Tal vez te pones de acuerdo con varios compañeros y pintan su escuela. Eso te va a ayudar a que te sientas más a gusto, que estés contento en la escuela, que digas, wow, mi escuela está bonita, la veo como quisiera como quiero que esté. Entonces, tenemos tres expresiones de la participación ciudadana. Hablamos de solicitudes, de protestas y de acciones. Lo principal es que tú formes parte de ambas. Tú en todos estos ejemplos que podamos poner el día de hoy, tú puedes hacerlo porque puedes participar desde tu familia o en tu casa, en tu grupo social, en tu comunidad, en el ámbito escolar y en el ámbito de la autoridad. Continuamos, chicos. Ahora bien, la participación se realiza exactamente buscando colaboración con la autoridad, ya que ellos nos representan. Nosotros los elegimos mediante el voto. Les comentaba hace rato, tú aún no eres un ciudadano, porque todavía no ejerces esos derechos políticos, pero ejerces otros derechos. Tienes derechos a participar libremente, a expresarte libremente, a tomar la decisión en el ámbito que tú quieras, ¿sí? Desafortunadamente, no eres aún ciudadano, como lo establece la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Carta Magna, Ley Suprema o Ley Fundamental, que son los nombres que recibe nuestro documento más importante de México, en el que se establecen nuestras libertades fundamentales. ¿Cuáles libertades? La libertad de la educación, la libertad de tránsito, la libertad de ejercer el trabajo o profesión que tú deseas, expresarte libremente, opinar, tener libertad de pensamiento, de imprenta, etcétera. Nos damos cuenta que tenemos libertades fundamentales y que esas libertades fueron derechos humanos o son derechos humanos establecidos por un documento que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esos derechos humanos los encontramos o surgen gracias a las guerras que antecedieron a nuestra historia o en nuestra historia, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, al ver tanta discriminación entre nuestras razas, que por eso hubo
tanta muerte, tanto desastre, y que para eso surgen estos derechos, para defender nuestra dignidad como seres humanos. Ahora, tú conoces esos derechos y esos derechos se transforman en garantías individuales. Esas garantías individuales son esas libertades fundamentales de las que gozamos actualmente tú como adolescentes y todos los miembros de este gran país, México. Es necesario que conozcas estos derechos para que sepas que al ser ciudadano mexicano, al cumplir los 18 años, mayoría de edad, se establece exactamente en el artículo 34 constitucional. Esto te ayudará a que cuando llegues a ser ciudadano, si desde hoy siendo adolescente participas, te motivas, estás de forma activa involucrándote en las decisiones que se toman en el país, vas a darte cuenta que eso te trae beneficios para que cuando llegues a ser ciudadano, como lo establece la Constitución, puedas hacerlo con mucho más madurez, con mucho más responsabilidad y sobre todo vas a contribuir a tener un país mejor. Eso nos ayudará a que cuando tú seas una persona adulta, nuestro país haya crecido gracias a tu granito de arena, gracias a que has contribuido a que mejore todo lo que nos acontece, todo lo que nos aqueja hoy en la actualidad. Hablemos de que hay delincuencia, hay corrupción, pero eso se va a disminuir gracias a que tú como adolescente, yo como ciudadana, participe y nos involucremos, nos interesemos y que conozcamos nuestros derechos y nuestras libertades fundamentales. Si no lo hacemos, no podremos defender esas acciones antidemocráticas. Recuerden que el poder dimana del pueblo. El pueblo es quien manda, el pueblo es quien decide y lo hace mediante el voto. Pero ese voto solamente lo ejercen los ciudadanos. Sin embargo, tú como adolescente lo puedes hacer mediante otros aspectos, porque la participación va más allá del voto, en el que tú puedes intervenir, poner límites a las autoridades y decir qué no y qué sí puede hacer. ¿Sabías que aunque no puedas votar en las elecciones, puedes participar en algún aspecto? Hay casillas, hay ciertos espacios de administración pública en los que tú puedes participar, puedes ejercer tu participación de diferente forma. Ahora bien, es necesario que si tienes esa convicción de hacerlo, lo hagas con ese interés, pero que no olvides que la autoridad forma parte de eso. Porque ¿te imaginas qué pasaría si esas personas o estos agentes actuaran independientemente? Si nuestra autoridad o nuestras autoridades tomaran las decisiones por sí solas, tal vez cometerían errores que nos afectarían a toda la sociedad, tales como aumento excesivo de impuestos, normas irracionales, o que nos censuraran a dar nuestra opinión a lo público o a la autoridad, ¿sí? No sería conveniente hacer que no vemos o no tomar parte de esta participación. Sí es necesario hacerlo. Para esto sabemos que la participación nos trae beneficios. Les voy a mostrar cuáles son esos beneficios. El primero es enfrentar juntos, autoridades y ciudadanía, los problemas de la comunidad y de cada uno de sus miembros, lo cual aumenta las probabilidades de éxito de las medidas que se tomen. 2. Evaluar y dar seguimiento a las acciones de las autoridades y vigilar el cumplimiento del Estado de Derecho. 3. Tender puentes de comunicación y exigencia con las autoridades a fin de acordar de manera conjunta las acciones que deben emprenderse para dar solución a los problemas de la comunidad. 4. Proponer mejoría en la calidad de los servicios públicos. Todo esto nos ayuda a ser parte de la ciudadanía con ciertas acciones. De hecho, me gustaría mostrarles algunas imágenes sobre cómo podemos participar. Lo podemos hacer, les explicaba que lo podemos hacer mediante las elecciones, ¿sí? Podemos verlo mediante las elecciones, en la escuela, agruparnos para hacer una manifestación o alguna protesta, mediante la escuela, todo lo que nos rodea, por ejemplo, un parque
Si un parque se encuentra en malas condiciones, nosotros podemos contribuir, ustedes como adolescentes pueden contribuir a la mejoría de esta, como limpiándola, reforestando, sembrando plantas. eh, Tú puedes en la escuela, de la misma forma, puedes contribuir a que tu escuela mejore, no solo su aspecto físico como el ejemplo que les puse en un inicio, también lo puedes hacer en los jardines con los que cuenta la escuela, que la escuela esté limpia, no tirar basura, ayudar a tus compañeros a que se involucren y sin importar de qué raza, religión, eh, color, sexo seamos, porque la participación involucra a todos los que somos miembros de esta sociedad, de este país. Ahora, hasta aquí hemos aprendido en qué consiste la participación, pero la participación tiene dos formas de hacerlo, de forma particular o individual y de forma colectiva. La forma individual consiste en que tú hagas una petición de un tema o un problema que te aqueja o que le afecta a tu comunidad, a tu grupo social o a ti. Y entonces tú haces una solicitud y puedes darla a alguna autoridad. Y en la forma colectiva, todos pueden participar, se agrupan de forma permanente un grupo social y toman también un problema que los está aquejando, los está afectando y le dan o le buscan solución. Y también lo hacen junto con la autoridad. Esto te darás cuenta que les va a traer beneficios. Tenemos dos aspectos. La democracia. Y tenemos enseguida la participación. ¿Sí? No son opuestas, al contrario, van de la mano una de la otra. Sin la participación no habría democracia. Necesitamos participar para que digamos que México es un país democrático. ¿Sí? Si no participamos, pues no estaríamos hablando de que México es un país democrático en el que todos los individuos forman parte de este país. Forman parte de él. ¿Sí? Ok, hasta acá espero que vayamos comprendiendo en qué consiste la participación, que necesitamos dos elementos. Participar de forma individual y de forma colectiva y en todos los ámbitos, ámbito escolar, ámbito de la comunidad y ámbito de la sociedad en general. Sabemos que, aunque en la Constitución les mencionaba que en el artículo 34 se establece que nada más son los ciudadanos los que pueden votar, pero tú lo puedes ejercer porque existe una ley de los derechos, la Convención de los Derechos del Niño, en el que claramente se especifica que tú tienes la libertad de la participación activa en esos ámbitos, familiar, escolar y de la comunidad, ¿sale? No lo debes de olvidar. Puedes participar, se los voy a anotar, aunque dice el artículo 34 constitucional. Ejerces tus derechos políticos. ¿Sí? Y de este lado tenemos que existe una ley de los derechos del niño. Y con esto nos daremos cuenta que aunque existe ese documento que avala quiénes somos ciudadanos, pero también tenemos una ley que tú como niño, como adolescente, tienes el derecho a participar y que en México
existen varios rubros en los que puedes ejercerla. Ahora es momento de que recordemos qué hemos platicado hasta el momento. Hemos platicado sobre la participación, en qué consiste, cuáles son los tipos de participación, en qué ámbitos puedes participar, etcétera. Te voy a presentar un ejemplo del decálogo del buen ciudadano, en el que vas a observar en qué consiste la participación ciudadana y cuáles son sus características. Decálogo del buen ciudadano. 1. Respetaré a los demás. 2. Los trataré como quisiera ser tratado. 3. Apoyaré a los funcionarios elegidos. 4. Respetaré a las instituciones. 5. Obedeceré a los policías. 6. No caeré en corrupción. 7. Cumpliré con mis obligaciones fiscales. 8. Ayudaré y exigiré a los funcionarios a que desempeñen bien su función. 9. Participaré con mis vecinos y otros grupos de ciudadanía en programas sociales. 10. Trabajaré honradamente y haré mi trabajo con esfuerzo. Este es un ejemplo de un decálogo del buen ciudadano. Sin embargo, tú puedes participar y puedes hacer tu decálogo como tú mejor creas conveniente. Es tu turno. Para eso te invito a que junto con tu familia hagas tu decálogo del buen ciudadano. No podemos trabajar y no podemos hablar de democracia si tú no estás presente. México así lo dice tal cual. Es un país democrático en el que el poder dimana del pueblo. El pueblo es quien ejerce su soberanía. Es decir, él se gobierna por sí solo y también lo establece el artículo 39. Gracias por haber estado aquí. Espero hayas aprendido un poco sobre la participación y que hagamos de este país lo mejor. Gracias.